Hola familia, en este video les quería presentar quiénes son los filósofos presocráticos, qué es lo que hacían, por qué su pensamiento era considerado revolucionario en esa época, qué era lo que postulaban los distintos filósofos, las distintas escuelas también, por qué podemos decir que se pasó del mito al logos. Entonces básicamente les voy a explicar un poquito de qué es lo que pasaba durante esta época presocrática. Bueno, pero primero que todo tenemos que empezar diciendo quiénes fueron los filósofos presocráticos. Básicamente los filósofos presocráticos, vamos a situarlos más o menos del siglo V al siglo VI a.C., fueron un grupo de intelectuales los cuales van a provenir de Grecia, Asia Menor y también Italia Meridional. Además, estos filósofos fueron muy importantes, ya que representaron lo que vendría a ser el inicio del pensamiento científico en un mundo en el que en ese momento esto obviamente era sumamente revolucionario. ¿Por qué? Porque en ese momento todo estaba basado en los mitos, en la mitología, en una realidad, podríamos decir, antropomórfica, que era básicamente todo basado en los dioses. Y estos intelectuales van a decir, no, vamos a buscar ahora digamos, respuestas de carácter lógico, racional, basado en la experiencia. Por eso podemos decir que es el inicio del pensamiento científico, del logos, de la razón. Es por ello que esta época presocrática es muy importante, porque supone un paso revolucionario, obviamente, del mito al logos, al pensar con la razón. Asimismo podemos preguntarnos, bueno, pero ¿qué aspiraban los griegos a descubrir con el uso del pensamiento racional, básicamente, con el pensamiento lógico? Bueno, en un principio ellos lo que querían determinar era el principio fundamental de todas las cosas, es decir, de lo que todo proviene y de lo que todo está compuesto, basándose obviamente en lo que sería la naturaleza o physis, y es por ello que también se los va a empezar a llamar como físicos. Entre ellos hubieron muchísimos griegos que intentaron dar una respuesta a esto, y ahora les voy a presentar a los principales. Bueno, como primer filósofo que intentó darle una respuesta, podemos presentar a Tales de Mileto. Tales de Mileto decía que básicamente todo, o el principio fundamental de las cosas, era el agua. El agua y que la Tierra está flotando sobre ella, básicamente como un disco a la deriva. Sin embargo, vamos a tener otros filósofos que van a decir no, pero verdaderamente el agua no es el principio de las cosas. Por ejemplo, Anaxímedes de Mileto. Anaxímedes de Mileto decía que básicamente el principio fundamental de las cosas era el aire. El aire, pero muchos podrían preguntarse, bueno, pero ¿por qué Anaxímedes decía que el principio de las cosas era el aire? Básicamente lo decía, o se supone que lo decía porque, o decimos que lo decía porque se inspiraba de lo que vendría a ser el fenómeno de la respiración, de la condensación o de la rarefacción. Pero también tenemos a otro de Mileto, que va a ser Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto va a decir que el principio de las cosas era básicamente el aperon. El aperon, lo infinito, lo indeterminado, lo eterno, lo divino, eso es el aperon. Él va a decir que ese es el principio fundamental de las cosas, que lo gobierna todo, lo domina todo. Por otra parte, para Heráclito de Éfeso, el principio de todas las cosas era el fuego, es decir, el cambio, que todo fluye. De allí su célebre frase que decía básicamente de que no es posible bañarnos en las aguas de un río dos veces, ya que, o queriendo indicar de que todo fluye, todo cambia. Sin embargo, otro filósofo que se va a llamar Empédocles va a determinar una teoría que dice que básicamente los principios fundamentales del cosmos son los siguientes. El cosmos está formado por los siguientes elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire. Básicamente va como a unir todo lo de los otros filósofos. Y va a decir que los objetos del mundo real son justamente, digamos, combinaciones en proporciones matemáticas de estos elementos, los cuales pueden ya sea unirse como separarse por dos fuerzas antagónicas, que van a ser el amor y el odio. Por otro lado, para la escuela pitagórica, y para Pitágoras, obviamente, todo, o digamos, el principio fundamental de las cosas van a ser los números, porque todo es matematizable. Sin embargo, para Anaxágoras esto no era así, sino que básicamente el principio fundamental de las cosas van a ser las semillas, y con esto se quería referir a partículas elementales. Además, introdujo la visión de Nous, que vendría a ser mente o pensamiento como una parte fundamental de su concepción física. Y a vos, todo esto sobre las pequeñas partículas invisibles, ¿no te hace recordar un poco a los átomos? Porque a mí sí. Y por ejemplo, vamos a tener a Demócrito y Leucipo, los cuales van a ser unos filósofos que van a dar lugar a la teoría de los átomos, los cuales van a decir de que todo en la naturaleza está conformado por pequeñas partículas indivisibles, las cuales van a estar moviéndose en el vacío. Justamente, dependiendo de las proporciones que tenga cada elemento, va a tener propiedades diferentes. De esto, obviamente, proporciones de estos átomos. Los átomos van a ser homogéneos, indivisibles, incomprensibles también, van a estar en el vacío, y justamente esta es básicamente la teoría más aceptada por la ciencia.